El día que descubrí que mi parte no filosófica no corresponde tanto al lado del diseño, me enfoqué más en ese enlace, ¿no? En esa parte donde descubrí que eso es lo que me gusta hacer. Me gusta interpretar los diseños y agregarle el valor para hacer realmente la diferencia. La única manera de visualizar estas situaciones, que el chiste es verlas antes de que estén ejecutadas, pues es a través de toda la experiencia acumulada que vas teniendo con los años, ¿no? Hay un momento en el que estás realmente transformando, ¿no? Tienes una idea, un diseño, y cuando lo conviertes y lo haces realidad, esa materialización se disfruta. Bueno, yo lo disfruto mucho. Lo que sí puedo decir es que sí podemos dejar un legado en un impacto en la vida de nuestro equipo de trabajo. Ver cómo ha pasado mucha gente y con nosotros y cómo han ido enriqueciendo su carrera. Yo creo que ahí sí es donde podemos hablar de dejar un legado. Jaime, igual me gustaría empezar preguntándote sobre qué te gusta platicar a ti cuando no estás en la oficina. ¿Te gusta hablar de arquitectura o lo dejas? Te podría decir que depende con quién esté, pero por lo general me gusta mucho platicar de cocina. Me gusta hablar mucho de los deportes que hago, compartir experiencias. ¿Qué deportes haces? Juego tenis, golf, ando en bici, veleo, esquío en agua. Muy activo. Sí, prácticamente. ¿Siempre has sido así desde joven? ¿Has hecho varios deportes? Sí, desde chico mi papá nos inculcó el tema y es parte de mi vida de despejarme, de estar activo físicamente y mentalmente. Ok, ¿y la cocina está curiosa? O sea, ¿te gusta mucho la cocina? Sí, me gusta mucho la cocina, pero sobre todo el tema del asador. El asador. Sí, o sea, okay. La cocina como tal. Ajá. Y así como entre amigos me imagino, ¿tienes muchos amigos arquitectos o son más variados? Yo te diría que son más variados. Tengo amigos de todo tipo. Entonces, cuando estás con ellos no se habla mucho de arquitectura, hablan de trabajo normal y todo, pero sí. No tienen como que a lo mejor pláticas clavadas de un concepto, un proyecto. No, mis amigos realmente, mis amigos los hice fuera del contexto de la arquitectura. Yo te diría que el 95% de mis amigos es gente con quien comparto un deporte o la cocina, o situaciones completamente ajenas a arquitectura. Es la manera de desahogarme. Sí separas muy bien entonces tu vida profesional y tu vida personal en ese aspecto. Sí, digo, como arquitecto, todo el tiempo estás pensando en arquitectura. Estás en el coche, a donde volteas a ver, estás pensando en... siempre se te vienen situaciones que tienen que ver con la arquitectura, pero sí trato de separar mucho el tema personal con el profesional. Ok. Jaime, ¿tú te definirías como una persona tímida o extrovertida? Yo te diría más del lado tímido, porque no me gusta agarrar el micrófono en una cena, en un lugar así. O sea, trato siempre de pasar más desapercibido, me siento más cómodo así, entonces creo que soy más tímido que extrovertido. Te pregunto porque yo también me considero una persona tímida y en mi experiencia hasta ahora creo que en esta carrera, arquitectura, en construcción, en la que tienes que, a lo mejor no tener un micrófono, una cena familiar, un evento público, pero tienes que estar a cargo de un equipo, de proveedores, a lo mejor hablar con clientes, todo. Dije, a lo mejor eso me va a costar a mí en el transcurso de mi carrera, porque a la par, cuando uno hace un proyecto, pues también ese proyecto lo define como persona y entonces se lo das al cliente, se lo das al mundo. Siento que es como una manera de exponerte y el impacto que eso tenga en esas personas puede influir en ti. ¿Crees que te ha afectado un poco o sí lo has sabido separar muy bien? Sí, o sea, definitivamente cuando estás al frente de una compañía, pues necesitas tener un liderazgo que se escuche, ¿no? Y quizá dentro de ese término que platicas, a lo mejor eso no tiene que ver con lo tímido, pero me considero tímido, digamos, allá afuera,
y dentro de la compañía, pues creo que sí tengo, a pesar de que tengo un carácter fuerte, que es un tema que me cuesta manejar. Digo, porque ya, como dices, estar a cargo de algo ya representas un montón de intereses personales y ajenos. Uh-huh. O sea, como que ahí entonces sale más tus ganas de liderar o de hacer un buen trabajo a sobre cómo a lo mejor te estés sintiendo tú personalmente. Uh-huh. A lo mejor ni siquiera chocan, pues. Creo que ese liderazgo en la profesión no lo puedo catalogar como tímido, más sí me gusta no estar en los reflectores. Okay. Y ahorita comentaste eso del carácter. ¿Cómo te podrías definir profesionalmente en pocas palabras? O sea, me puedo definir más pragmático que filósofo. Me gusta más ejecutar, transformar, siempre estar en la constante búsqueda de cómo agregar valor en todo lo que hacemos. También me siento muy comprometido con el enriquecimiento de las vidas y de las carreras de las personas con las que colaboramos, de nuestro equipo de trabajo y de los clientes. igual un previo de tu vida te comentaste que te sientes muy a gusto en tu profesión. Uh-huh. De pequeño, ¿siempre quisiste ser arquitecto o a lo mejor caíste ahí un poco por las circunstancias o algo? No, fíjate que cuando era chico, mi papá fundó una cadena de hoteles aquí en México y él era licenciado, él pues, estaba realmente en el área corporativa, ¿no? Uh-huh. Él era el director general de los hoteles, pero tenía socios arquitectos. Entonces yo desde chico me acuerdo que lo acompañaba a las obras. Siempre andaba de curioso en las oficinas de sus socios. Uh-huh. Y ahí fue donde conocí la profesión. Y me acuerdo que una vez le pregunté a mi papá que quién hacía los edificios. Entonces me decía, bueno, el que los dibuja es el arquitecto y el que los construye es el ingeniero. Y yo en aquel entonces me sentía más cómodo dibujando, que a lo mejor el término de ingeniería no lo conocía, y desde entonces quise ser arquitecto. Y ya cuando entendiste bien la diferencia, ¿no sentiste que te hubieras equivocado? ¿Ya estabas bien a gusto? Yo me di cuenta muchos años después que mi manera de ser más pragmática que filosófica está más enfocada al tema ejecutivo, o sea, al tema de construcción. Pero creo que mi pasión está más en el lado de la arquitectura. Entonces, yo siento que estoy en un punto estratégico en donde el diseño, o sea, de este lado está el diseño, de este lado está la teoría y la técnica y la ingeniería. Siento que estas dos partes no necesitan un enlace que lo ejecute. Sí, que lo ayude a transicionar. Que lo ayude a transicionar. De proceso de proyecto a construcción. Exactamente. Y el día que descubrí que mi parte no filosófica no corresponde tanto al lado del diseño, me enfoqué más en ese enlace, ¿no? En esa parte donde descubrí que eso es lo que me gusta hacer. Me gusta interpretar los diseños y agregarle el valor para hacer realmente la diferencia, ¿no? También esa parte ha sido un elemento clave en mi sociedad con Javier, ¿no? Javier es una persona filosófica súper profunda, y yo soy pues más pragmático y he encontrado la manera de resolver, ¿no? De agregar el valor con todo el conocimiento que a lo mejor desde chico estoy adquiriendo, ¿no? Claro, o sea, como que tienes esa fortuna de tener un socio que te complementa, tú complementas a él y que juntos como Exacto. oficina les ha dado como que el éxito que hasta ahora han tenido. Exacto. ¿Lo ves así? Uh-huh. ¿Y cómo recuerdas a lo mejor tus primeros años de profesión comparándolos a cómo están ahorita? O sea, ¿cómo iniciaste? Comentas que tu papá pues ya tenía la mejor obra o proyectos disponibles. ¿Iniciaste muy activo? No, fíjate que yo perdí a mi papá muy chavo. Yo tenía 14 años cuando él falleció y realmente nunca me involucré en sus negocios. Yo siempre
formé mi visión de arquitectura, la tenía muy clara desde chico y siempre me fui abriendo camino yo solo. Y muy al principio tuve la fortuna de desarrollar varios proyectos yo solo, o sea, los diseñaba y los construía. Pues prácticamente era como una especie de todólogo, ¿no? Uh-huh. Sí, así inicia uno, cuando no puedes contratar o colaborar. Así iniciamos. Tienes que hacer todo. Conseguí un equipo de albañiles que me ayudaba a ejecutar. Conseguí a unos clientes que confiaron en mí, aunque estaba súper chavo. Y ahí empecé la práctica hasta que me di cuenta que solo sabía diseñar y construir, pero no sabía gestionar equipos, no sabía administrar, no sabía pues, muchas otras cosas que la profesión demanda, ¿no? ¿Y cuando te diste cuenta de eso, o sea, qué hiciste? ¿Qué fue ese proceso? Cuando me di cuenta que no puedes hacerlo todo tú solo. Que no lo podía hacer yo todo, me empecé a rodear de gente súper valiosa, de gente que tenía la estructura que veía que yo necesitaba, gente que tenía la identidad en la industria que yo me sentía cómodo con ello, y finalmente pues me acabé asociando con ellos por muchos años, ¿no? Entonces, pues gracias a esa sociedad, pues aprendí cómo gestionar, los equipos. Sí, lo que tú te diste cuenta que tenías deficiente, fue como lo mejoraste. Sí, fue como un aprendizaje, digamos, en el área de arquitectura y construcción como empresa, pues, no como oficio. Y entonces, actualmente en JD, tu cargo es director del área de construcción. Sí. Entonces, ¿qué tanto estás involucrado tú durante la etapa de proyectos? Y cómo, en qué momento llegas, como que ya sea que pasa, no sé si el cargo, si el proyecto inicia con Javier y él está como que a cargo de dirigirlo, y de repente cambia la batuta y ya tú estás a cargo de construcción y Javier pasa a lo mejor como asesor o algo, o sea, ¿cómo funciona eso? Sí, básicamente lo resumes muy bien. En realidad Javier y yo estamos constantemente vendiendo, ¿no? Los dos traemos proyectos. Nuestro objetivo principal es diseñar y construir. No siempre se puede por miles de razones, pero traemos proyectos, digamos, a la canasta. Javier, como bien dices, él se encarga de gestionar la primera etapa de este proyecto, y llega un momento en el que ya se cuenta con la información suficiente para poder sacar permisos, para sacar presupuestos paramétricos, estudiar mucho la parte de el valor del diseño, ¿no? O sea, cuáles son las expectativas de inversión en el diseño, para ver si realmente se está diseñando o no acorde a las expectativas de inversión de los clientes. Nos permite en ese momento jugar un poquito con el tema de establecer un objetivo de inversión un poco más claro, y llega un momento en el que se puede iniciar la obra, y es cuando yo entro, y en el proceso de la obra hay mucha información del proyecto de arquitectura que se puede seguir desarrollando hasta que llegas o sea, no necesitas tener la carpintería cuando estás haciendo la cimentación, ¿no? Entonces, llega un momento en el que Javier y su equipo terminan supervisando la construcción. Entonces ya Javier y el equipo de arquitectura te entregan a lo mejor el arquitectónico, con el que ya haces todo lo que comentas, y ya están funcionando a la par. Tú ya empiezas con la obra de la cimentación, mientras ellos pues siguen desarrollando el ejecutivo. Y en ese proceso, ¿qué pasa cuando a lo mejor tú notas que ahora sí que el terreno natural o el área, el espacio físico, como que el proyecto no se está adaptando bien? Es donde de repente tú propones cambios y ya se genera ahí otra especie de plática. Sí. Ahí es donde tú ya entras a proyecto. Sí. Okay. Sí, es muy común que la situación específica del terreno, digamos que no sea compatible con la idea inicial del proyecto. Y entonces, en ese momento se analiza posibles soluciones que se puedan aplicar para hacer un costo-beneficio
más optimizado. Y bueno, y hay pláticas muy cercanas pues, con el equipo de arquitectura para que esto realmente... Porque esas pláticas, además, no solo son siempre con área de proyecto, ¿no? Sino que también son con cliente, o me imagino, pues depende del proyecto donde esté, también son con regulaciones de permisos o de obra, de que a lo mejor un cambio requiere un trámite y todo eso es lo que ustedes tienen que valorar, ¿no? Así es. Sí, hay miles de opciones y sí, es una plática constante de cómo estar equilibrando el costo-beneficio a final de cuentas, ¿no? Tú estás a cargo solamente en el área de construcción. Bueno, a ver, técnicamente Javier lleva el área de arquitectura y comunicación de la oficina y yo llevo el área de construcción y de administración. Me gustaría platicar un poco sobre el tema de que tú y Javier antes estaban en CDM, igual como directores, mismos títulos, de hecho, director creativo y director de construcción. Ejecutivo. Director ejecutivo. Platiqué con Javier y me gustaría platicar contigo también. Se me hace muy interesante cuando me enteré pues, que decidieron hacer un cambio de dejar CDM y fundar lo que ahora es JDE. Se me hace muy interesante porque creo que desde fuera lo veo como de que, wow, es una decisión muy difícil, que a lo mejor, obviamente, sin saber nada de toda la formación, dices, pues a lo mejor yo no tomaría una decisión así, ¿no? Porque ya tienen una empresa, un trabajo, una trayectoria como que muy clara, que desde fuera se ve que está funcionando muy bien. ¿Cómo de repente te animas a hacer un cambio, a empezar, a lo mejor no de cero, pero pues con un proyecto nuevo? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ¿cómo fue el proceso para ti de tomar esa decisión y cómo fue el proceso de hacer el cambio? O sea, ¿cómo lo viviste? Sí, pues mira, como bien dices, llevaba yo casi 20 años en CDM. La verdad, una super experiencia, unos años excelentes. Honestamente estábamos muy cómodos ahí, ¿no? Sobre todo por todo lo que habíamos hecho, ¿no? El tema de por qué tomamos la decisión fue porque realmente fue una situación patrimonial, ¿no? Fue un tema de cómo tomar cuidado de nuestras familias en un futuro y animarnos a dar el paso, ¿no? Evidentemente, pues fue un tema muy complejo, una decisión súper difícil de tomar, pero la realidad ahí estaba, ¿no? O sea, de alguna manera, al menos yo sí veía que era un poco más difícil cumplir mi ambición de vida, mi ambición financiera, siguiendo como estábamos. Y bueno, el día que tomamos la decisión de comunicar esto con nuestros socios, un proceso súper difícil. Ahorita comentas lo de patrimonio, o sea, entiendo como dices, en CDM tenían más socios, aquí en JD ustedes son, por decir, los dueños, directores, pero son los dueños, tienen el control total. Me imagino que te refieres un poco a eso de patrimonio y me gustaría preguntarte también, ¿es como un tema a lo mejor de legado? ¿Un tema mejor de legado? Legado. Sí, de legado, o sea, de qué legado dejar o cómo terminar a lo mejor lo que sería su trayectoria y carrera. A ver, yo no sé si pudiéramos decir de dejar un legado arquitectónicamente hablando, pero lo que sí puedo decir es que sí podemos dejar un legado en un impacto en la vida de nuestro equipo de trabajo, ver cómo ha pasado mucha gente aquí con nosotros y cómo han ido enriqueciendo su carrera. Yo creo que ahí sí es donde podemos hablar de dejar un legado. Igual este cambio, a lo mejor más para ir cerrando ese tema, ¿qué tan complicado a lo mejor fue la planeación a futuro? Porque yo entiendo y es muy obvio, es una decisión que no se toma a la ligera, no se toma fácil, pero a lo mejor alguien más puede interpretar de que, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y cambio, inicio de cero y todo espontáneo, todo igual. Yo me imagino, y tú no puedes corroborar o no, para ustedes fue una decisión yo creo que muy planeada, la manera en cómo cerrar y cómo pues inmediatamente continuar, porque pues no pueden dejar de trabajar.
ese proceso fue así. Sí. O sea, como para dejarlo claro a personas que a lo mejor tuvieran esa intención a futuro o que lo estén pasando ahorita, no porque a lo mejor sepas que esa es la decisión ideal para ti, significa que la tengas que tomar ya. Hay un proceso que se debe de seguir. Sí, totalmente. No, estábamos conscientes de que si tomamos la decisión, pues íbamos a tener que tomar en consideración muchísimas cosas. Dentro de eso, pues lo más importante era que las dos compañías pudieran seguir produciendo. Y para eso había que tomar en cuenta al equipo de trabajo, había que tomar en cuenta a los clientes, había que tomar en cuenta a los socios. Entonces, se decidió que, como nosotros éramos socios en una parte allá, pues realmente nos dividimos el pastel en esa proporción. Y entonces, el reto fue cómo hacer toda esa gestión para que ninguna de las dos partes sufriera. Entonces fue una separación muy amistosa, me imagino. Sí. Ok, eso está genial. O sea, digo, uno ve películas a veces pues, de lo caótico que puede ser y que con ustedes fuera muy amistoso, digo, a lo mejor no hay drama, pero es una historia en la que todos quisiéramos, pues una muy válida. A ver, es difícil. Todas esas decisiones son difíciles. Un divorcio nunca es fácil. Bueno, por más que quieras, ajá, no es fácil. Pero creo que nuestra postura fue entendida y la verdad es que nos apoyaron muchísimo en hacer el movimiento y después de tanto tiempo que llevamos así, no veo ninguna de las partes afectadas. Ok. Y lo que es ahora JD, como cuáles son los cambios que más has notado o has disfrutado ahora que hicieron esa transición? Uh-huh. Bueno, yo creo que la oportunidad de empezar con aires nuevos, ¿no? Con sangre nueva, la oportunidad de implementar sistemas nuevos de gestión, el tema de ser un equipo más pequeño, ¿no? Menos proyectos, menos obras, poderle dedicar un poquito más a lo que más nos gusta, ¿no? Eso ha sido, yo creo que el mayor valor que le hemos encontrado, o el mayor sentido que le hemos encontrado al cambio, ¿no? El tema de estar más presentes en cada uno de los proyectos y de las obras, y regresar a esa esencia de estar ahí resolviendo, atendiendo, viendo, comunicando, participando. Eso ha sido yo creo que lo más relevante. Okay, ahorita comentaste eso. En tus responsabilidades de toda la etapa de una obra, ¿cuál sería la parte que más disfrutas? La parte que más disfruto, bueno, hay un momento en el que estás realmente transformando, ¿no? Tienes una idea, un diseño, y cuando lo conviertes y lo haces realidad, esa materialización se disfruta. Bueno, yo lo disfruto mucho. Colaborar con gente que me ha enseñado muchísimo en tantos años también es muy enriquecedor. Tengo pues, la fortuna de tener, diría, más de 25 años trabajando casi con el mismo núcleo de gente, ¿no? Gente que han sido mis maestros, gente importantísima en el desarrollo de mi carrera, ¿no? Y seguir ahí con ellos ha sido pues una experiencia súper enriquecedora. Pero también un highlight de nuestro trabajo, lo hemos comentado muchas veces aquí en el equipo, es cuando entregas la casa y sobre todo que nosotros nos dedicamos a hacer residencial, cuando entregas la casa y llegan los niños a ver su casa nueva y verles las caras de fascinación porque normalmente los niños no participan en la obra ni en el diseño. Entonces llega un momento que llegan y ven ya todo terminado y verles la cara, eso es, creo que también otro punto importante. Órale. Y digo, una respuesta bonita, pero también preguntarte, ¿cuál es la que menos disfrutas? Híjoles, darle explicaciones por qué los presupuestos se desfasan. Porque aumentó 10% aquí. Sí. Si bien nos va. Aumentó 10%, pues me pediste otros 3/4. ¿Y qué? Sí. No, es una charla muy importante. Cuando queremos poner al cliente en el centro del proyecto, necesitamos
tener una transparencia administrativa brutal, ¿no? Una transparencia administrativa en donde puedas identificar en cualquier momento todos los desfases. Y nada, pero sentarte con los clientes a comentar esos puntos es lo más difícil. Tú y yo tuvimos una plática antes de esta entrevista en la que me platicabas que, digo, tú estás a cargo de la construcción, pero parte de eso también es resolver como que ciertas situaciones que surgen en obra y que es muy difícil o casi imposible definir previamente en la etapa de proyecto. Algún detalle que surja que a lo mejor se planeó, quiero esto aquí, pero todavía no sé cómo. O hay algo que de plano nadie se dio cuenta en proyecto porque es algo enorme. Y ya cuando llegas exactamente a esa etapa de construcción es donde tiene que suceder algo y es donde tú intervienes. Me gustaría como que platicaras más sobre esa parte. Exacto. Por más que quieras acumular experiencia en el área de diseño, como bien dices, son tan grandes los proyectos que es muy común que se pelen, ¿no? Ciertas soluciones o ciertos detalles. Que como dices, quiero resaltar, son detalles que a lo mejor se ven como pequeños. O sea, no es como que se deje desatendido algo, sino que es algo tan grande. Exacto. Que dices, bueno, se me pasó esto hoy, a lo mejor la siguiente vez es otra. Y es donde en la etapa de obra se tiene que resolver. Exactamente. Y ahí es donde te digo que como podemos agregar más valor en los proyectos es teniendo menos obras y estar más presente en las obras, ¿no? O sea, entonces, la única manera de visualizar estas situaciones, que el chiste es verlas antes de que estén ejecutadas, pues es a través de toda la experiencia acumulada que vas teniendo con los años, ¿no? También en el área de diseño, constantemente pues está renovando la sangre. Esta experiencia se va diluyendo con la integración de nuevos elementos en los equipos. Y lo mismo sucede también en obra, ¿no? Los equipos de obra también constantemente están renovando, cosas así. Y entonces, pues donde más valor podemos agregar es estando físicamente en obra y tratando de anticiparnos a cualquier situación que pueda ser, aunque parezca un detalle muy chiquito, realmente puede hacer la diferencia en que una obra se concluya correctamente o no. Igual puede ser complicado explicar algo, pero y más que nada porque ya no lo platicaste a nosotros, me gustaría como que nos dieras a lo mejor un ejemplo como de estas situaciones en las que tuviste que tomar una decisión, pues tuviste que intervenir y que te diste cuenta que era algo pues que era necesario y que es parte del valor que tú apoyas, que aportas tanto en CDM como en JD como en la obra en general. Normalmente los proyectos que hacemos pues, son proyectos hechos a la medida, ¿no? Y siempre estamos buscando cómo hacerlos únicos. Muchas veces proponemos sistemas de ventanas diferentes, soluciones de carpintería de cómo corren las puertas diferentes. Y por ejemplo, si se nos pela considerar en la estructura un espacio para ocultar los rieles de las ventanas que van colgadas, pues tienes una terraza de 10 metros perfectamente limpia y si se te pasa ocultar los rieles en la trave, pues echaste a perder el espacio, ¿no? Entonces tienes que adaptarte y ¿cómo se llama? Pues anticiparte a ver qué puedes hacer en ese momento para realmente lograr lo que estás pensando arquitectónicamente hablando, ¿no? Digo, ahorita sonreí un poco porque se me hizo un comentario muy fuerte el que, tienes un espacio, el ejemplo que diste, una terraza, que a lo mejor consideras que se puede arruinar por el detalle de los rieles. Digo, que ya tienes un espacio ya diseñado, hay un montón de detalles, pero queda uno, o sea, tenías 100 detalles, hiciste 99 bien. Ese uno que faltó a ti te genera ese nivel como que de conflicto. Digo, los rieles se notan muchísimo, pues es un detalle muy fuerte. Pero ese es como que el nivel de perfeccionismo que buscas o de valor que le das a cada proyecto. Sí, o sea, finalmente, para hacer la diferencia en esta industria, tienes que estar consciente de todos estos detalles, por más pequeños que sean. Nos gusta mucho, por ejemplo, la transición del interior al exterior, sobre todo
en las terrazas, que aquí en Guadalajara tenemos un clima excepcional, nos permite tener unos ventanales enormes y abrir y convertir una sala formal en una terraza, porque abres los ventanales, pues lo que no quieres, ¿qué quieres ver cuando tienes el ventanal abierto? Pues no quieres ver un riel que esté atravesado. Cuando caminas del interior al exterior, pues no te quieres tropezar con otros rieles. Y si estamos hablando de una terraza, pues usualmente le va a pegar el agua allá abajo. Entonces también quieres que los rieles se vean lo menos posible, pero que al mismo tiempo funcionen como unos drenes. Y usualmente el estándar de la industria no tiene unos rieles estéticos. Y entonces, con la experiencia y el conocimiento de lo que hay allá afuera, hemos logrado diseñar unos rieles que funcionen como riel para las ventanas y al mismo tiempo que funcione como una rejilla, una coladera para el tema de la lluvia. O sea, me comentas que, bueno, durante varios años tú veías estos problemas, me imagino que no podías solucionarlos de la manera que tú querías, o sea, de que yo quiero que se vea de tal modo, no tengo las herramientas o los accesorios necesarios, tuviste que verte en la necesidad de adaptar esos accesorios o adaptar el espacio de plano a la imagen que tú buscabas de ese espacio. Así es. Una imagen que pues no se previó así en proyecto, o sea, ya está estando en obra físicamente, porque a lo mejor, siguiendo ese ejemplo, en proyecto dijeron, aquí hay un ventanal, porque va a tener esa transición, y la transición está, pero el detalle final que tú buscabas de una transición lo más limpia posible es el plus que tú das al proyecto, a la obra, exacto, al espacio. Sí, haz de cuenta, el proyecto resuelve la parte funcional. Oye, quiero que sus ventanales sean 5 ventanas que se recorran para allá, se escondan ahí. Perfecto, ya está. Ahora, ¿cómo le haces para que... ¿cómo agregas valor en ese sentido? Ya en la solución ejecutiva. Sí, y porque son detalles que a lo mejor, como dices, pues no existían. Tú estando ahí dices, es que yo quisiera que se vea así. ¿Qué hago para que se vea así? Y ya tú lo adaptas y lo comentas. Hay... La otra vez que platicamos, hay varios ejemplos que todos me encantaron, que son detalles, pues, que pues, dependiendo quién los vea, le da el valor que tienen. Se me gustaría platicar más y todo, luego vemos de qué manera realzarlos. Hay gente que dice, bueno, mientras la idea general se cumpla, que es una terraza que traspasa, pues lo demás igual y me es indiferente o no me importa tanto. Pero tú te vas, no, o sea, la manera en que lo hagamos es igual de importante que el fondo, que el concepto, que todo. Y a fin de cuentas, tú estás en construcción, pues estás en la parte final de la obra. Tú tienes que ver todo eso cumpliendo el fundamento que se previó desde muchísimo antes, pues. Que a lo mejor ahí no se previó a nivel constructivo, pero tú lo supiste adaptar desde que empezó el concepto hasta la entrega. Es que en esta industria está todo tan estandarizado y tan hecho a la idea, por decirlo de una manera, que para poder hacer la diferencia en hacer un proyecto, digamos, o sea, no me refiero a conceptualmente, sino a, como tú dices, ya en la forma, para hacerlo único y auténtico, sí necesitas considerar ese tipo de detalles para hacer la diferencia. Si no, pues todas las terrazas serían iguales. Exacto. ¿no? Todos pueden ser una terraza, pero una terraza como la describiste, en la que todos los herrajes queden ocultos y te da una visual diferente, la vas a hacer tú, no los demás. Eso es como que ese plus. O sea, buscas como que ese... ¿Qué buscas más? ¿Como que esa individualidad del resto o esa calidad final? O bueno, van relacionadas también. Obviamente buscas la individualidad y la calidad. De hecho, la calidad pues, no está ni en discusión, ¿no? Pero para lograr todo este tipo de cosas sí necesitas tener un equipo de gente, nosotros les llamamos asesores alineados, a esos proveedores o contratistas que ya llevamos muchos años con ellos desarrollando todo ese tipo de ideas y que nos cachan, por un lado, a la idea y por otro lado, nos ayudan a desarrollarla, porque pues, constantemente estamos aportando ideas nuevas. Significa que son compañías que creen en nosotros, que han visto resultados de otras obras y que se animan realmente a estirar un poquito la liga, ¿no? Es muy fácil decir, oye, pues quiero esta puerta corrediza,
de carpintería de tal manera y pues ponla y ya está, ¿no? Pero cuando ves el concepto en general, que quieres tener un cubo de madera que forra un bar y que no quieres que se noten los diferentes paños. Cómo se intercalan las puertas corredizas, que hay un punto en que una está adelante de otra. Ajá. Y entonces que le dices al carpintero, oye, es que pone estos 2 rieles, en vez de ponerle un riel, pone 2 rieles de esta manera para que solucione así y le das toda la idea y le demuestras cómo es que sí funciona y que esté de acuerdo en hacer la solución y que al final de cuentas funcione y ves, aunque tienes varias puertas corredizas, pero todas las ves a un mismo paño y funcionan, pues ahí creo yo que ahí es donde está haciendo la diferencia, ¿no? Sí, eso entiendo que es porque eso genera obviamente mucho más trabajo del que se tiene previsto a como comúnmente o él tiene acostumbrado, por ejemplo, hacer una puerta corrediza. Y eso se genera en todo. O sea, todos estos detalles finales que comentas, pues al no ser estandarizados, al no tener herrajes o accesorios ya creados, pues genera a lo mejor trabajo extra, costo extra, tiempo extra, que siendo tú quien se encarga de construcción y administración, sabes el tremendo valor que tiene y aún así se ofrece, ¿no? O sea, tú buscas que se acepte, que se sugiera. Sí, o sea, y lo comentamos también, que a lo mejor dedicarle tanto tiempo a esos detalles no es negocio, ¿no? Porque a lo mejor hacer una puerta corrediza común y corriente le metió 3 horas el carpintero, hacer una de este tipo a lo mejor le metió 10 horas, pues no va a ser negocio para él en ese producto, pero lo tenemos que ver como que el negocio lo estamos haciendo no por el detalle, sino por el concepto en general de cómo realmente las obras son diferentes. Estas propuestas de las platicas a ellos de que, mira, va a costar más y más, pero estos son todos los beneficios que yo veo. Ellos ya los escuchan y dicen, no, pues sí, o no, pues no. Exacto. Sí, sí, a veces que no nos aceptan las locuras, ¿verdad? Y lo que también tratamos de hacer siempre es que, a pesar de hacer cosas diferentes a la industria, o más bien hacer cosas fuera de lo estándar, no necesariamente significa que tengan que ser más caras, porque lo que realmente estamos haciendo es que estamos resolviendo esos detalles con todos los materiales y con todos los herrajes y con todo digamos, los insumos que existen a la mano. O sea, no estamos... O sea, sí de repente inventamos algunas bisagras y resolvemos ciertas cosas, pero son cosas mínimas que no necesariamente tienen que ser una locura resolverlas en términos económicos, pues. Tú como arquitecto y constructor, ¿cuáles son como tus referencias como de proyectos o personajes como que te mantengan a ti activo intelectualmente? Sí. O sea, porque nunca me había puesto a pensar, porque igual no me meto mucho en eso, pero como arquitecto, te enfocas como que en la obra final, conceptual, pero tú que tienes estas dos partes muy en ti, ¿qué referencias tomas? El arquitecto que más me llama la atención es Norman Foster, porque ellos tienen esta situación de hacer soluciones muy específicas y le meten mucho tiempo a esto. Me tocó la fortuna de conocer las oficinas de Apple, las nuevas, las que son el círculo Bueno, pues con decirte que pueden controlar la temperatura del edificio el 70% del año de manera natural. O sea, sin aire acondicionado, sin apoyo maquinaria mecánico. Ajá. Y todo está en la solución de diseño. Tiene una ingeniería impactante, ¿no? Es un círculo donde puede recibir los vientos en cualquier sentido, y en las fachadas diseñaron unos perfiles específicos que es la conexión entre la ventana y la estructura de concreto, que a través de ahí pasa el aire y la manera interior succiona de manera natural el aire caliente y lo expulsa, y entonces arriba solo regula unas ventilas para controlar el flujo del aire. O sea, esa situación es lo que realmente hace un edificio único
auténtico y que realmente está aportando un poquito al tema de la comunidad, el tema del consumo energético, la sustentabilidad y por decirte miles de detalles. Ajá. Esa es una de tus referencias. Es que sí estaba pensando que uno como arquitecto en proyecto, a lo mejor, pues cada proyecto nuevo uno tiene que innovar o pensar de una manera. Tú en el área de la construcción también, bueno, intencionalmente, pues si no sé si inconscientemente, intencionalmente, te ves como que forzado a estar innovando todo el tiempo en detalles, en maneras, a fin de tú lograr el proyecto que quieres, el proyecto que esperas entregar. Dijiste de Norman, o sea, también Norman se ven forzados, bueno, no sé si sea la palabra que se ven forzados, pero pues a lo mejor sí, o sea, se ven forzados a innovar porque lo que ustedes quieren crear, el producto final, no existe los accesorios, las herramientas o algo y tienen que verse forzados a inventarlas, a adaptar otras, a... Te entiendo, yo no lo veo como forzado porque por lo menos a mí me nace. Lo haces con todo el gusto. Tengo que callar mucho a la loca de la casa para no estar haciendo tantas locuras. Pero sí, cada proyecto es único, cada proyecto es una nueva oportunidad. Y por lo menos a mí me divierte tanto que aunque no sea negocio estar sentado resolviendo un detalle en específico, de todos modos lo hacemos porque el negocio no está ahí, el negocio está en el producto final, en el producto que estás entregando que pues acaba siendo la diferencia, pues. ¿Tienes algún hábito que tú hayas notado que mejoró tu vida? Híjoles, te puedo decir que el deporte es el hábito que realmente me ha hecho la diferencia. Parece que de algún modo siempre lo has tenido, ¿no? ¿Tienes alguno que sea más reciente? No te sabría decir. Vale, pero el hábito del deporte es algo que ves que constantemente... Sí. Lo que sí he notado, por ejemplo, es que contradictoriamente a cuando haces ejercicio te cansas. Cuando hago ejercicio, normalmente amanezco más fresco porque el cansancio no es físico. El cansancio de la semana es mental. Entonces, para mí, someterme a un esfuerzo físico me ayuda a sanar un cansancio mental. A descansar mejor. A descansar mejor. ¿Algún libro, película, proyecto, algo que te haya impresionado recientemente? Sí, algo que me ha impresionado recientemente es la inteligencia artificial. Okay. ¿La has aplicado en algo? ¿La has probado? ¿Usado algo? La verdad es que a lo que tenemos a la mano, ¿no? Sobre todo el tema de ChatGPT, Midjourney y todas estas cosas, ¿no? Pero lo que más me impresiona es lo que viene. Lo poco o mucho que he estudiado con respecto a eso, la aplicación de la inteligencia artificial en la industria de la arquitectura y la construcción, lo que estamos viendo es nada. Sí, o sea, que si este es el inicio, lo que se viene va a ser tremendo. Entonces, todo el alcance que puede llegar a tener, la única conclusión a la que puedo llegar ahorita es que, pues mientras más rápido te adaptes a esta revolución, mejor te va a ir. Viene una ola muy fuerte del cambio en la industria que no la podemos dejar pasar por desapercibido. Sí, no podemos como que negarla o tenerle miedo, tenemos que acomodarnos. Exactamente. Vale. En el ámbito profesional, ¿tienes algún sueño frustrado? Híjoles. Si quieres compartirlo. Sí, no, te iba a decir que mi sueño frustrado es mi cuenta del banco. Sí. No, a ver, como profesional, un sueño frustrado en mi carrera, híjoles. Yo creo que he sido muy bendecido en todo el desarrollo de mi carrera. La verdad es que sí, hemos tenido algunos proyectos muy complicados que han causado un estrés tremendo. Quizá yo podría decir que esa sea mi frustración, no haber completado algunos proyectos como debe de ser y que causaron demasiado estrés Ok,
Ok, y que al final viste que era innecesario, que pudo haberse hecho mejor y facilitado muchas cosas. O los pudimos haber evitado. Ok. ¿Algún sueño que ya tengas cumplido profesionalmente? Sí, mi estudio. ¿Propio estudio? Mi propio estudio. ¿Un sueño que te quede por cumplir? Sí, me encantaría hacer un proyecto sin un cliente en específico, en donde podamos aplicar todo el conocimiento que hemos acumulado en estos años y verlo plasmado en algo real, con el propósito de venderlo. El tema de los proyectos, me gustaría que nos comentaras un proyecto local, uno nacional, uno internacional. Si quieres más de cada uno está bien. Que a ti te guste y que creas que más personas deberían de conocer. Sí. Pues mira, yo estuve pensando qué proyectos locales y nacionales, pero quizá más que qué proyectos locales y nacionales me llaman la atención, yo más bien cuestionaría qué características deberían de tener esos proyectos para que llamen la atención. Y lo podría resumir en algo muy sencillo, o sea, que sean auténticos, que sean únicos, que realmente aporten algo a la comunidad, que tengan un sentido de sustentabilidad. O sea, y al ser auténticos, que no sean una copia de algo, ¿no? Que tengan su propio estilo, que realmente hablen pues de su origen y de para quién son, ¿no? O sea, no me quisiera encasillar en un proyecto en específico. En un proyecto internacional me fascinaría hablarte de este proyecto de las oficinas de Apple. Tardaríamos horas platicando sobre el proyecto, pero si tienen la oportunidad de conocer ese proyecto en Cupertino, en California, desde mi punto de vista sí habla de cómo realmente está concebido para un ejercicio en específico, que son nuestras oficinas con muchísima colaboración, donde no solo se pretende albergar trabajadores, sino también están, o sea, aparte que propicia la colaboración interna, aparte aporta muchísimo al tema de la comunidad. Ya para terminar, esa última pregunta, igual, otra vez, muchas gracias por habernos compartido toda esta plática. Y después de este rato, nada más preguntarte si tienes alguna pregunta para nosotros. Pues no. Ojalá y puedan lograr todas sus entrevistas y que puedan traer la opinión de mucha gente a la mano de todo de la audiencia. De la comunidad de la audiencia. De la comunidad. Vale. Bueno, Jaime, pues con eso terminamos ahorita. Te agradezco mucho, espero que te hayas pasado bien. Yo me la pasé bien. Tío, se me pasó muy rápido. Ojalá luego podamos tener otra charla. Bueno, nos seguiremos viendo por todo lo que te habíamos comentado. Pero tío, ahorita terminamos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. También.